Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por estar con nosotros un viernes más en su programa Hablemos. Hoy nos acompaña el ingeniero Rogis Bermúdez Cascante. Él es candidato a diputado por la primera diputación por la provincia de San José del Partido Acción Ciudadana. Primero que nada, saludar a mi amigo Roy, que hoy no nos acompaña, que está atendiendo algunos asuntos personales, y también saludar a mi buen amigo, el licenciado Marco Vargas, que nos acompaña hoy como copresentador, y vamos a estar juntos compartiendo esta entrevista. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, igual, saludos para don Roy. Saludos, Roy, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, y a ver si empezamos con esta charla que me parece que podría ser sumamente interesante. Ingeniero Rogis Bermúdez Cascante, él es de Pérez Celedón, es ingeniero industrial, tiene un posgrado en gestión de activos físicos de la Universidad de San Antonio de Murcia, en España. También tiene antecedente de haber sido bombero, cruzrojista, activista, ampliamente defensor del agro, también es un activista comunal y defensor del medio ambiente. Recientemente, en junio, dejó su puesto, el que ocupó durante 3 años y medio aproximadamente, como presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. Para nosotros es un gusto tenerlo por acá, don Rogis. Muchísimas gracias, agradezco la invitación y agradezco al medio por permitirme participar, y un saludo muy afectuoso a la comunidad de la zona de Los Santos, que en realidad estamos en San Marcos, pero lo vemos todo como la zona de Los Santos. Tengo amigos muy especiales aquí, he trabajado bastante con la gente en el tema del sector agropecuario, la defensa del sector agropecuario, y cada vez de que vengo aquí pues ni les cuento las tazas de café que me tomo, porque hay un café muy bueno. Excelente, excelente. Don Rogis, ok, cuéntenos también un poco de cómo se involucra en la política, qué lo llevó a aceptar el cargo. Usted nos estaba contando hace un rato que usted consideraba que también tenía que aportarle a la sociedad, y que cuando Carlos Alvarado lo llama, usted inmediatamente acepta esa oferta, ¿verdad? Claro, vamos a ver, la política no es algo que uno dice quiero ser político. Uno empieza la política, el arte de la política, que es el arte de ayudar, de participar. Las personas comunalistas participan en una política diferente, y por mi participación, como lo dije, le contaba, fui bombero voluntario durante muchos años, participé en comités de la Cruz Roja, muy afín a las áreas de ambiente. Mi papá tenía una finca, o tenemos una finca todavía en la península de Osa, y ahí aprendí todo lo que era la defensa del ambiente, todo lo que tiene que ver con la defensa de los mares, los ríos, nuestros bosques, y uno va metiéndose en esos temas y va metiéndose cada vez más, trabajando en comités, organizaciones, y uno empieza a sentir esa pasión, ¿verdad?, por ayudar, por trabajar en algunas cosas ad honorem, principalmente, y de voluntario, y con el tiempo se va involucrando en estos grupos políticos, que termina uno en algún partido político, ¿verdad? Entonces, mis inicios fueron con el PAC, milité anteriormente como votante únicamente del Partido Liberación Nacional, y cuando nace el PAC, siendo Otón de Pérez Celedón y mi familia de Pérez Celedón, di el paso hacia apoyar a don Otón Solís, y desde ahí he participado prácticamente en todas las campañas como voluntario, como activista. Luché contra el tema también en temas sociales, como la lucha contra el combo del ICE, lucha contra Crucitas, la lucha contra la minera que se pensó instalar en algún momento en la península de Osa, contra el Tratado de Libre Comercio y esas cosas. Entonces llega el momento en que uno lo llaman a participar, a ser parte de
de un equipo de trabajo en un gobierno y pues uno no sabiendo la responsabilidad social que tiene uno y cuál es el objetivo por el que uno siempre ha trabajado y el grupo con el que uno desea trabajar, a mí no me fue difícil aceptarlo. Yo estaba bien donde estaba, no era un tema económico, era un tema más de aportar a la institución que en ese momento me dijeron hay que resolver y hay que ayudarle porque es una institución que tiene un enfoque muy especial, un enfoque muy específico en el sector agropecuario que hay que aportar y como yo soy del sector agropecuario, he sido campesino, he sido agricultor toda mi vida, consideré que era una buena oportunidad para hacer algo bueno. Y es que Marco, Rogis va a ser ya definitivamente diputado. Exactamente. O sea, la posibilidad de que no lo sea es remotamente infinita porque sí, realmente... Hoy prácticamente la mayoría de los que están en primer lugar, diríamos, claro, de los 3 o 4 partidos que se han vuelto tradicionales, pues prácticamente el solo estar postulados ya en el primer lugar, claro, pues prácticamente garantiza que van a ser diputados. Don Roy, es un aspecto que a mí particularmente me llama la atención y que me gustaría ver cuál es su posición al respecto. El CNP se nos ha vuelto noticia en los últimos días, en las últimas semanas por cuestiones... En los últimos 3 años, bueno, yo. A ver, ahora estaba pensando precisamente que hace algunos años el CNP había desaparecido y bueno, yo particularmente lo digo, uno estaba como feliz de no saber nada del CNP, luego nos lo traen nuevamente a la esfera política, nos lo traen a la esfera nacional y empezamos a ver una serie de situaciones que llaman muchísimo la atención, inclusive el día de hoy en La Nación, que bueno, que todos sabemos del tema de La Nación, que pues muchas veces la información no necesariamente es la más certera, pero bueno, es información que hay que analizar y donde se habla del tema de la distribución de productos y cómo se está dando la situación a nivel de lo que son centros educativos. A mí particularmente me llama la atención 2 cosas, o sea, en el caso suyo particular me interesaría mucho, usted estuvo en el CNP, primero saber cuáles fueron las razones que lo llevan a irse del CNP por un lado y con todo respeto, si puede contestarlo pues se lo voy a agradecer, claro, muchísimo, y por el otro lado, ¿cuál es su visión del CNP a futuro? O sea, el tema es que actualmente tenemos una visión que no es necesariamente la más positiva y la percepción que tiene el común de los ciudadanos. Un CNP donde se habla de encarecimiento de productos, donde se habla que lo que se están beneficiando son unos pequeños sectores. O sea, realmente si esa información es como se está transmitiendo, es sumamente preocupante. Y como lo digo, es una entidad que está olvidada, vuelve a la palestra y lo que se recibe no es bueno. Entonces, un poquito me gustaría cuál es su perspectiva o cuál sería su visión de CNP a futuro. Vamos a porque la pregunta es muy amplia, ¿verdad? Sí. Yo creo que podríamos dividirla. Empecemos más bien. Cuéntenos antes de hablar de todo este tema de las escuelas y todo lo que nos gustaría conversar, porque la gente quiere saber qué es lo que pasa. Cuéntenos cómo estaba el CNP antes de su administración, ¿ok? ¿Cómo lo encontró usted y cómo lo está dejando? Okay, bueno, primero, con el tema de la diputación, quería aclarar eso. Una diputación no es más que una responsabilidad, no es un ego, no debe ser un ego, ni debe ser una vanidad. Es una responsabilidad que hay que asumirla con mucha seriedad. Y además de eso, ser un primer lugar es doblemente una responsabilidad doble, ¿verdad? Eso es importante. Y tener claro por qué se quiere llegar ahí, y es donde exactamente vamos. Cuando yo llego al CNP, encuentro una institución que había cambiado su ley en el 2008 frente a la entrada de los tratados de libre comercio. Todos los diputados de las fracciones de la Asamblea Legislativa, excepto la fracción, el diputado Otto Guevara, que hay que reconocerle coherencia porque él dijo no voy a firmar la ley y no la firmó y está bien. Los demás diputados se pusieron de acuerdo y ante la entrada del Tratado de Libre Comercio buscaron una alternativa que es la única que hay en Centroamérica. Fue el único país que defendió una ley para los agricultores para que tuvieran un mercado cautivo y un precio justo. Entonces hacen una reforma a la ley 2035, el artículo 9 de la ley 2035, una ley muy fuerte que tiene el CNP, le reforman el artículo 9 donde dice que las instituciones del Estado tienen la obligación, todas las que consuman alimentos, tienen la obligación de comprarle productos a los agricultores categorizados en micro, pequeños y medianos productores, excepto vía excepción a los grandes empresas o grandes productores, por medio del CNP, por medio del Programa de Abastecimiento Institucional PAI. Esa es la reforma que se le hace. Entonces, entre el 2010 y 2014, prácticamente el CNP no creció. Debo decirlo
que lo que habían eran 88 proveedores en el 2013, se transaban 17.000 millones de colones, por ahí más o menos, y había, por ejemplo, una empresa de pollo, que por cierto pasé a visitar ahora a un pequeño productor, y me decía cómo han cambiado los tiempos. Había solamente una empresa que vendía pollo y huevo, que se le pagaban 1.200 millones de colones al año. Hoy tenemos 62, 63 organizaciones a nivel nacional que se les compra huevo y carne de pollo, y esos montos han subido, ya no son 1.200 millones, pero se reparte en 60 y resto de organizaciones que generan empleo y desarrollo. Entonces, del 2014 al 2018 se le hace un impulso al CNP, pero es como prepararlo para un desarrollo más importante. Cuando yo llego al CNP, cuando don Carlos Alvarado me dice, pasan las elecciones y yo me quedo en lo que estoy, don Carlos me llama y me dice, mire, necesito, Royes, que me ayude, usted tiene mucho influencia en el sector, conoce mucha gente en el sector y ha sido toda su vida del sector, y necesito que me ayude con el CNP. Y le digo, bueno, las condiciones para que yo le ayude, usted sabe cuál es mi formación, cuál es mi idea sobre el tema de la agricultura nacional. Lo primero es no alianza del Pacífico, lo segundo, no más tratados de libre comercio en las condiciones en que están negociados los tratados de libre comercio, y lo tercero es que me deje transformar la institución, hacer una transformación, una reingeniería de la institución, o por lo menos desarrollarla, porque no había un sistema de software nuevo, la flota vehicular era del 2008, no había el edificio, el terreno lo habían vendido, había que buscar un terreno nuevo, se tenía la plata y todo lo demás, y luego el acompañamiento a las organizaciones, las micro y pequeñas organizaciones del sector productivo. Y me dice, yo lo que necesito son resultados. Y yo le digo, yo lo que necesito es que usted me deje trabajar y me dé apoyo. Les cuento una anécdota. La primera reunión que tuvimos, social, que hicimos con el equipo de gobierno, me encuentro en ese entonces, es una anécdota chistoso, me encuentro llego temprano, ¿verdad? Ese día, y solamente había llegado también la que era ministra de Hacienda en ese momento. Y yo me voy como gran cosa, ¿verdad? Y le digo, mire, es que necesito que usted me ayude, yo soy Royes Bermúdez, el presidente ejecutivo del CNP, y yo tengo un proyecto para desarrollar esa institución, y como es pequeñita, se quedaba viéndome hacia arriba, poniéndome atención, y me dice, yo tengo la solución para usted, me dice. Yo le voy a ayudar, me dice, con esa institución. Yo dije, qué bien, la convencí rapidísimo. Me dice, no tiene ni que presupuestarlo, me dice. Es una bolsa de candados para que cierre eso, me dice. Entonces, ¿verdad? Yo sentía que el mundo se me venía encima, que la ministra de Hacienda me dijera eso, y yo dije, no me voy a agachar. Voy a buscar de qué formas podemos resolver sin tener que ir a la ministra de Hacienda. Y sí, lo hicimos. Aplicamos la ley, lo que dice el artículo 9, empezamos a trabajar con organizaciones, con micro, pequeños y medianos productores, ya no con grandes empresas, que estaban algunas ahí, entonces las fuimos desplazando. Por ejemplo, los productores de frijol, que por allá veo una bolsita de una marca regional, los productores de frijol entregaban únicamente en las bodegas del CNP para Justicia, Seguridad o la Comisión Nacional de Emergencias. Y yo les digo, vea, si ustedes quieren que les ayude, yo con mucho gusto les ayudo, pero ustedes tienen que organizarse. La gente del sur no se conoce con la gente del norte. La gente del sur tiene 2 cosechas, en el norte solamente una. Cuando esta gente no tenga frijol, ustedes, como tienen 2 cosechas, les pueden proveer para que esta gente no tenga desabastecimiento y no esté dependiendo de otras marcas. Los conectamos, hicimos ese match con ellos, y luego, ahora sí, ya ustedes no solamente van a entregar en las bodegas del CNP, van a ir a entregar a las escuelas, van a ir a entregar a los hospitales, a las comandancias regionales y a las cárceles allá en las regiones, para que ustedes se distribuyan en el mercado. Hoy las organizaciones de frijol formaron una Asociación Nacional de Productores de Frijol, están en todo el país, mercadean entre ellos mismos, se ponen de acuerdo y se venden el producto. Cuando uno no tiene, le vende al otro, y atienden escuelas en Limón, en Turrialba, en todo el país. Entonces, pasamos de vender
26.000 quintales de frijol en el PAI en el 2018 a 147.000 quintales de frijol en el 2020, ¿verdad? O sea, fue enorme y eso era producto nacional. Entonces, si usted habla hoy con los productores de frijol, con los arroceros, con Copeagropal, que Copeagropal estaba en quiebra y le ayudamos con mercado para que ellos salieran adelante, esas organizaciones defienden al CNP porque vieron una ayuda, un respaldo de una institución que en un momento hasta el edificio le vendieron, porque en aquel momento doña Rocío Aguilar, que era la Contralora General de la República, recomendó el cierre técnico de la institución y entonces vendieron el edificio, el CNP se queda sin edificio y hay que volver a levantar eso. No es fácil, ¿verdad? Porque hubo que trabajar, regionalizar las operaciones, comprar una flota de vehículos nueva, comprar camiones nuevos. Les cuento que estaba haciendo una licitación para comprar camiones y yo decía, pucha, ¿cuánto cuestan estos camiones? Y me voy al ICD, el Instituto Costarricense de las Drogas, y hablo con el director y me dice, aquí tenemos un montón de camiones de que ahí están botados que se decomisan y están para donarse, pídalos. Y nos dieron 3 camiones. Y entonces después me dice, ya, pues esos camiones ya están decomisados, ya se hizo todo el proyecto, el proceso legal, pídalos en donación. Los pedí en donación y me los dieron, los camiones enteritos, ya no tenía que comprar camiones ni carretas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas fueron sumando para que el CNP en el 2014, cuando yo lo tomo, en el 2018 que yo lo tomo, ese año cerró con 44.000 millones en ventas. El 2019 lo pasamos a 48.000 millones, el 2000 a 48.000 millones y el 2020 cerramos con 101.600 millones de colones. Y yo le decía un día al presidente, vea presidente, eso no son 101.000 millones de colones que le quedan al CNP. Esa plata son 101.000 millones de razones para que nuestros agricultores se sientan representados y sientan que hay una institución que les está apoyando. Calidad, inocuidad, valor agregado, mercadeo, cómo hacer el mercadeo, cómo desarrollar el mercadeo, manejo post cosecha, semilla certificada, un montón de cosas que a veces nadie ve. O sea, la gente cree que el CNP es únicamente ir a entregar paquetitos en una escuela y no es así. Hay un tema de seguridad alimentaria. Invertimos cerca de 400 millones en levantar la infraestructura de los silos de almacenamiento, porque ese es el programa de seguridad alimentaria que tiene el país. Si en este momento el país entra en una crisis alimentaria, el CNP tiene la infraestructura necesaria para almacenar granos. Es el único que tiene la infraestructura necesaria para almacenar granos por un año, para sostener la alimentación de este país. Ningún otro lo tiene. Nosotros le alquilamos a empresas privadas, ¿verdad? Entonces, y viene luego de todo este trabajo que se hace, que hay que luchar mucho contra un montón de medios que tienen intereses en cerrar una institución, porque es un mercado de 450.000 millones de colones, 450 millones de dólares, cerca de 250.000 millones de colones. Es un mercado muy atractivo para algunos grupos, pero por economía de escala, si usted va a abastecer el mercado institucional, tiene que hacerlo por medio del SICOP, y ahí no puede cualquier pulpería participar. Tiene que pagar un abogado, tiene que ofertar, licitar, hacer apelaciones, y eso sería imposible que una pulpería, un abastecedor, un comercio local de aquí de Los Santos, como lo hacen algunos que pueden participar en ese mercado, o algún productor de aquí de la zona, no podría hacerlo. Eso lo harían las grandes empresas y por economía de escala estarían importando el producto. ¿A quiénes estaríamos afectando? A nuestros agricultores. Vamos a ir a una pausa comercial. Está súper interesante el tema y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.
Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Coop Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Señor productor, el Instituto del Café de Costa Rica le recuerda que para esta cosecha 21-22, todo aquel recolector que usted reporte por medio de los formularios que tiene establecidos el Instituto del Café de Costa Rica para el aseguramiento al recolector, permitirá a este último contar con los accesos de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Le instamos a que realice las gestiones ante la oficina regional más cercana. Cuando hay más de dos mentes procurando alcanzar un mismo sueño, más de dos manos trabajando fuerte por moldear un mejor futuro, o cuando más de dos pies caminan perseverantes hasta llegar a la meta. Cuando esto ocurre, florece uno de los milagros más hermosos de la sociedad, el cooperativismo, esa convicción que transforma y hace crecer comunidades, que es capaz de convertir el cansancio en ilusiones, el esfuerzo en logros, el obstáculo en desafío, el retroceso en desarrollo. La solidaridad es la bendición de trabajar en equipo, de unir esperanzas y luchar por un mismo objetivo. Coop Tarrazú, solidaria y sostenible. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Continuamos en Hablemos, hoy con el futuro diputado Rogis Bermúdez Cascante, quien fuese también presidente ejecutivo del CNP. Estamos hablando precisamente en este momento sobre el CNP, hablábamos fuera de cámaras, que ya se logró la venta del edificio principal que tenían allá por Sabana para eventualmente hacer algún otro tipo de inversión que tiene que ser específicamente también en un activo. Sí, más bien, aquí aclaro, fue un error haber vendido ese edificio. Cuando la Contraloría emite un criterio y dice que el CNP está en una situación crítica, se toma la Junta Directiva la decisión en el 2013 de vender el terreno donde estaba históricamente, son 2.2 hectáreas en el pleno centro de San José, ahí en la Sabana, de vender ese terreno, se lo da al Banco de Costa Rica y la institución que venía en una caída libre por un tema político, eso es un tema meramente político, en el 2014 se vuelve a tomar la decisión de darle un levantamiento, un impulso, pero la institución ya no tiene terreno. Hoy por hoy podemos decir que ya la institución tiene un terreno. Como dijo un amigo mío, está en el centro, a la par en Santana, ahí está el terreno. Recientemente se concretó y ya podemos decir que el CNP tiene un terreno para construir un edificio, tiene el dinero asegurado, y eso le va a permitir a los agricultores tener una casa al menos donde ir a reunirse, porque anteriormente se tenía ese terreno y se iban a reunir ahí, pero no era como la casa de ellos. Entonces ya hoy se tiene el terreno, lo que falta es trabajar con el fideicomiso, el Banco de Costa Rica, para que se hagan los procesos de diseño y construcción propiamente, pero ya eso está resuelto. Don Marco. Don Rogis, un tema que a mí particularmente me interesa y me parece que es importante es cuál es su visión de futuro del Consejo Nacional de Producción. Vea, el Consejo Nacional de Producción tiene una misión muy importante, que es el representante, es el guía, la institución guía de los micro, pequeños y medianos productores. Ese es el objetivo de esa institución, esos grupos, las cooperativas que son tan importantes, las organizaciones de base social, los centros agrícolas cantonales, los EPROMAS,
las organizaciones 218, asociaciones 218, las microempresarios, las pymes, esas son las empresas, las organizaciones meta objetivo del Consejo Nacional de Producción. Las grandes empresas hay que apoyarlas y hay que impulsarlas para que sigan exportando y sigan generando empleo y sigan generando impuestos. Pero hay un grupo pequeñito de organizaciones que van tratando de salir adelante, que también son importantes, que generan empleo, que son economías familiares, que dinamizan la economía rural, que le dan impulso a la economía de los pueblos pequeños. Esas son las pymes del sector agropecuario. Esas también hay que impulsarlas, hay que cuidarlas mucho, porque la mortalidad en las pymes es muy alta. Muchas empresitas pequeñas nacen y no llegan a 5 años, pero no es porque la persona o el que está al frente no quería desarrollarla, es porque muchas veces no tiene acompañamiento. Le falta financiamiento. Si consigue financiamiento, lo primero que le dan es una tarjeta de crédito a tasa de usura, y entonces no puede salir adelante. Y si le dan financiamiento, no tiene mercado. Y si tiene mercado, le pagan muy mal. El CNP reconoce a nuestros productores un mercado seguro y un precio justo por sus productos. Aquí es importante, podemos conversar el tema de precios en el CNP, porque es un mito que se dice que el CNP tiene sobreprecios. No tiene sobreprecios, tiene precios justos, y eso es lo que le permite a una productora de huevo que está aquí a escasos 5 kilómetros, a una empresita familiar, desarrollarse y generar empleo. O es lo que le permite a Frutalcop, que es una cooperativa de asociados, encadenarse con otras organizaciones, con otros productores que entregan en el CNP y ellos mismos, y poder tener un mercado seguro para la manzana o para los productos que desarrollan aquí, que producen aquí, a un precio más justo. Ese es el mito que hay que derribar, que mucha gente cree que el CNP es mala calidad y precios altos, y hoy, eso no es cierto. En esta noticia que sale hoy en el periódico de circulación nacional, ellos dan la impresión con esta noticia, cuando uno la lee, que lo que hacen es satanizar el convenio entre el Ministerio de Educación y CNP. Entonces incluso presentan una cifra en la que dicen que 26 empresas absorben 30.000 millones de colones de los 75.000 millones que representa esto entre el Ministerio de Educación y CNP. Ahora, una de esas 26 empresas perfectamente puede ser la Dos Pinos, que dicho sea de paso, al negociar directamente con el CNP le ahorró al país, si no me equivoco, 400 millones de colones. Eso no es nada, eso es mucho más que eso. Ok. Vea, hay medios que se han dedicado a golpear al sector agropecuario. Aquí no estamos hablando del CNP, es al sector agropecuario, con cosas que no son ciertas. Ahí, por ejemplo, tenemos que incluir a las cooperativas productoras de arroz. Solamente 2 cooperativas a nivel nacional tienen la capacidad de producir arroz y de embolsar arroz y distribuir en el mercado país. No hay más. Si quisiéramos bajar ese monto que le pagamos a esas 2 cooperativas, tendríamos que ir a comprarle arroz a marcas que son de arroz importado. Y ahí sí estamos cometiendo un pecado, porque estamos perdiendo el objetivo de la razón de la que se creó ese programa: comprarle a los productores nacionales. La Dos Pinos, cuando Lala se fue del país, dejó a los 70 productores abandonados de Copeleche, ¿quién fue a rescatarlos? La Dos Pinos. Fue la única, bueno, la empresa, la Dos Pinos, junto con un par de empresitas más, que hicimos un convenio con el MAC, la Cámara de Productores de Leche y el Ministerio de Educación. Todos bajaron el precio, el CNP hasta el margen de comercialización, para que esos 70 productores de leche, los 15.000 litros de leche, tuvieran un mercado seguro. Y hoy siguen entregando leche, porque gracias a la Dos Pinos, que se apuntó en ese acuerdo, tienen un mercado seguro. Copeagropal, por favor, o sea, el aceite que le compramos
solamente le podemos comprar a Copeagropal. Cuando Copeagropal no nos puede abastecer, tenemos que ir a buscar otra empresa privada. ¿A quién tenemos que favorecer? ¿A los 800 asociados que tiene Copeagropal o a un par de dueños que tiene otra empresa? O sea, es obvio, a Copeagropal. Copeagropal es una empresa grande. Yo no tengo problema y me llena de orgullo cuando me dicen que Copeagropal es una empresa, una cooperativa de asociados al que el CNP le compra y que le está beneficiando la economía de la zona de Corredores, que es una zona tan afectada. Coparroz, que le compra a más de 300 productores de arroz nacional. Coparroz ha crecido enormemente, está bien, pero vamos a ir a comprarle a una empresa importadora para que no salga Coparroz ahí, que es una cooperativa. No, o sea, perdonen, recibo todos los balazos que sea, pero le compramos a Coparroz o a Copeliberia. Esta explicación me parece sumamente importante. ¿Podría darse que la situación esta que hoy se hace pública, esta noticia de La Nación, podría darse que dentro de esas empresas disque grandes estén incluidas estas entidades cooperativas, etcétera, que efectivamente son grandes, pero que no se ve el otro lado de la historia, que usted lo expone muy bien, que es que ellos le compran a una serie de productores pequeños? Le aseguro que Copetarrazú está ahí. ¿Y quién se va a oponer que que el CNP le compre a Copetarrazú café, que es café de la zona de Los Santos? Por favor, o sea, que me acribillen, pero asumo con honradez y le hago frente a esa crítica porque, por favor, o sea, ese es el objetivo de ese programa. Tenemos que trabajar para nuestros agricultores. Si vamos a pensar en una marca que no sea una cooperativa, ¿verdad? Ahí sí estamos trabajando mal. Pero sí es muy posible que entre esas 26, y le voy a decir una cosa, ese informe al que hace referencia La Nación hoy, ya yo lo leí, lo revisé y está cargado de errores. El mismo Ministerio de Educación tiene una cantidad de incongruencias que se las vamos a hacer llegar, porque en una cosa dice esto y abajo lo desdice, se contradice. Entonces, un informe tiene que ser coherente, tiene que tener trazabilidad de la información. Y en ese caso, ¿para qué sirve? Para inducir en error a los medios de comunicación que a veces están deseando una noticia de ese tipo para lanzarla y acribillar a una institución que tiene un fin noble, que tiene una causa justa, que es la de apoyo a los pequeños productores, con noticias que no son verdaderas. Siempre hablando en el tema del agro, hablemos un poco sobre el café. El caficultor de nuestra zona en los últimos años se ha visto realmente golpeado por ciertos factores: precios internacionales de café, altos costos para el mantenimiento, el aumento en el precio de los insumos. Estamos hablando de que la zona de Los Santos, de Puriscal, todo este sector del país es muy montañoso. O sea, no podemos jamás comparar el costo de mantenimiento de cafetales en Alajuela, en Heredia, en esas llanuras enormes en donde el agricultor y sus peones no tienen que esforzarse gran cosa para subir las peñas. El costo-beneficio. Exacto. Entonces, ¿ya ha pensado en ver de qué forma desde la Asamblea Legislativa puede favorecer al agro? Otro problema que tiene la zona es que llegan empresas a comprar el café justo en el momento en que está saliendo el mejor café, el café más de mayor calidad. En ese momento llegan las empresas, ofrecen precios sobre los precios base de las cooperativas. Los agricultores se ven en algunos casos por necesidad obligados a vender parte de su producción y de su mejor producción. Cuando pasa esa parte de la cosecha, desaparecen y lo que queda aquí es la repela que tienen que asumir las cooperativas. Entonces hay una serie de problemas que se han venido dando y que en efecto notamos nosotros a nivel local que la economía familiar de muchos caficultores se ha venido deteriorando en los últimos años. Vea, eso tiene que ver mucho con la inversión social. Aquí no es un gasto, es la inversión social que haga el Estado en capacitar a nuestros productores. Lo que decía anteriormente del CNP, que está muy enfocado en los productores, las organizaciones que son proveedoras de las instituciones. Pero el INA, el MEI, el MAC, el mismo CNP, el INDER, desarrollo de valor agregado, capacitación en manejo post cosecha, en almacenamiento, infraestructura, ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que trabajar en leyes para darle recursos a una institución para que las
aplique donde se tienen este tipo de problemas. Vea el caso de los frijoleros. Es un caso muy similar al café. El frijolero saca el frijol y en un mes, 2 meses tiene que venderlo porque si no, ni para jugar bolincha sirve. O sea, durísimo. Se pierde. Entonces los industriales llegan y empiezan con un precio y como van pasando los días van bajando el precio porque el frijol se va descomponiendo. ¿Qué hicimos? Además de asegurarles el mercado que creció enormemente, bueno, vimos el problema y los productores están expuestos y además de eso lo poquito que guardan lo guardan ahí en la cochera, expuesto a cambios de clima, la humedad, al sol y un montón a las plagas y todo lo demás. Conseguí con el diputado Ramón Carranza, y eso es lo que tenemos que trabajar, legislar para ese tipo de cosas, recursos del Ministerio de Trabajo de FODESAF, 300 millones de colones, y le construimos una bodega climatizada en la zona de los chiles para que los productores puedan almacenar hasta 15.000 quintales de frijol, y otra en la zona sur, donde son las zonas más productoras. 15.000 quintales de frijol aquí, pueden almacenar 15.000 quintales de frijol aquí, y entonces vuelven a ese tema de la comercialización. Infraestructura para nuestros productores. Falta infraestructura. Con el café es exactamente lo mismo. El INDER tiene recursos para desarrollar valor agregado para que nuestros productores, en lugar de estar vendiendo, los cafetaleros, en lugar de estar vendiendo el café en grano de oro, ahí en el carro, afuera, con el recibidor, puedan desarrollar valor agregado con micro beneficios o con café gourmet, sacar un café gourmet y poderlo ellos mismos exportarlo o sacarles un mayor precio o poderlo almacenar para irlo procesando. El producto hoy, los productos hoy con valor agregado se le saca 5 veces, 10 veces más del valor que se vende en boca de finca o guardado ahí en sacos. Ese es hacia donde tenemos que ir, pero tenemos que capacitar a nuestros productores, hay que darle recursos a las instituciones. ¿Cómo es posible que ahora al MAC, que tiene un enfoque tan importante de apoyo al sector agropecuario, le reducen 1.000 millones de colones en el presupuesto? Si ya el MAC tenía problemas para que los extensionistas fueran a visitar las fincas, ya hoy con costo les van a pagar el salario, porque no tienen combustible para ir a visitar las fincas, para dar capacitación a los productores o darles acompañamiento en las fincas, no van a poder hacerlo. Tenemos que trabajar en recursos, así como hay recursos para salud, hay recursos para educación, hay recursos para infraestructura, que hasta se los roban, porque así es. Tiene que haber recursos para el sector agropecuario. ¿Cuáles fueron los únicos 3 sectores en este país que llegada la pandemia se les pidió que no se quedaran en la casa? Salud, porque tiene que cuidarnos. Ha hecho un trabajo extraordinario el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, un modelo envidiable a nivel mundial. Nuestra fuerza pública, nuestra seguridad, porque tiene que cuidar nuestras fronteras y cuidarnos a nosotros, nuestras propiedades, nuestros activos, y a los agricultores porque tienen que alimentarnos. A ningún agricultor, vea, se hicieron excepciones en la restricción con el CVO, los que estén inscritos como PIMA, los que sean a las verdurerías, no cerraron. O sea, se les permitió seguir operando, seguir circulando, porque tienen que alimentarnos. Esa es la razón del por qué tenemos que invertir recursos en ese sector tan importante. Muy bien. Vamos a ir a la última pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. ...365 días al año estamos trabajando por usted, sin importar si es de día o de noche, si llueve o hace calor. Estamos operando para llevar la energía que mueve a 9 cantones, desde Desamparados hasta Los Santos y desde Mora hasta Cartago. Seguimos en ruta día a día, aún en medio de la pandemia, para que la electricidad llegue a todos los hogares y las comunidades sin importar dónde se ubiquen. Lo que nos motiva es el compromiso y la pasión por ser excelentes en lo que hacemos. Lo nuestro es un trabajo especializado, que requiere de esfuerzo, de los mejores recursos, conocimiento y entrega.
para velar porque usted y los suyos sigan contando con la energía vital para el desarrollo y el bienestar. Este es el valor de la energía. Coop Santos, juntos podemos. Mi papá, por ejemplo, estuvo 25 años y desde pequeña usted siempre escuchaba copeota, copeota, copeota. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me quedó. Y en el momento de que él ya no está, entonces obviamente yo dije, no, me fijo por la cooperativa Copedota, porque me gusta mucho en todo, cómo es la cooperativa, cómo son con los socios, y también me gusta la visión que tiene la cooperativa en sí. Para mí representa pasión, libertad y gratitud. En cuanto a apoyo al agricultor, eso es muy importante. Por ejemplo, me ha ayudado con lo que se tiene que aplicar en cuanto al abono, en cuanto al atomizo, y todo eso a uno lo hace familiarizarse con la cooperativa y tomarle más cariño cada día. Yaramila Hidran, 7 nutrientes en el mismo gránulo, fertilizante completo y equilibrado, que aporta en su cafetal 2 formas de nitrógeno y 3 formas de fósforo, más un alto contenido de potasio en balance con magnesio, azufre, boro y zinc, que mejora el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forman nuevos tejidos que van a albergar los próximos nudos productivos. Plantas más fuertes y vigorosas, mejor desarrollo del follaje y los frutos con Yaramila Hidran. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por acompañarnos y seguir con nosotros. Aquí estamos compartiendo y conversando con el ingeniero Rogis Bermúdez Cascante, quien va a ser diputado en la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo del año entrante, si Dios lo permite. Don Marco. A mí particularmente me llama la atención y que siempre he creído que este país necesita urgentemente una reforma educativa. ¿Cómo visualiza o qué diría usted? Ahora nos decía el doctor que usted tiene una maestría en gestión de recursos, ¿correcto? A mí me encantaría ver qué visualiza o cómo estructuraría usted la educación de este país. Bueno, interesantísima la pregunta, porque un diputado de la República no puede ser monotemático. No puede únicamente, en mi caso, creer que va únicamente a la Asamblea Legislativa a pensar en el agro. Hay un montón de temas que tenemos que atender y a mí a veces estoy en la Asamblea Legislativa, ahora estoy como asesor a Honoren y veo algunos casos que realmente a uno le preocupan. Uno tiene que tener una visión muy amplia sobre los diversos problemas que tiene el país y uno de esos es la educación. Hoy tenemos un problema de educación y don Welmer, que es nuestro candidato, ha hecho muchas observaciones sobre ese modelo que tenemos hoy en la educación. El modelo que tenemos hoy tenemos que cambiarlo. Hoy nuestros estudiantes, yo lo veo con mis hijos, llegan de la escuela y son las 10, 11 de la noche y están todavía metidos en trabajo. Se les está quitando el derecho al sano vivir a los estudiantes. Los profesores en los colegios, en las escuelas, salen de la escuela y van a sus casas a seguir revisando tareas, revisando proyectos, revisando trabajos. Los fines de semana están metidos en eso y por eso muchos educadores tienen tantos problemas personales, su vida social, porque el sistema les está afectando y eso no puede seguir siendo así. O sea, es la educación nuestra y hay en el equipo de trabajo hay especialistas que lo han señalado y lo hemos visto, hemos analizado el tema y hay que reformar nuestro sistema de educación. Finlandia y otros países, Europa, han trabajado en modelos de educación que son más efectivos y que son más afectivos, que le permiten a los estudiantes, a los profesores, tener mejor calidad de vida y dar mejores resultados.
de Finlandia, que todos sabemos que es el sistema educacional por excelencia a nivel mundial. Porque a mí me parece que Costa Rica sigue siendo increíblemente romántico en tratar de hacer una formación integral de las personas sin considerar un factor que para mí es vital, y es el tema de aptitud y actitud. ¿Qué quiero decir esto? Que uno debe como ser humano saber las fortalezas y las debilidades, tratar de fortalecer esas debilidades, pero tratar de potenciar las habilidades. Y esto el sistema educacional nuestro no lo tiene. El sistema educacional costarricense no lo tiene. O sea, nosotros pasamos por un sistema educacional, yo soy formado en educación pública y me siento muy orgulloso de haber sido formado en educación pública, pero uno ha visto cómo el sistema de educación pública en nuestro país de una u otra manera ha venido bajando muchísimo la calidad y el tema investigativo o crítico se ha ido perdiendo. Y agreguemos a esto también el problema de infraestructura que tiene el Ministerio. Claro. Entonces, más de 800 centros educativos con orden sanitaria de cierre, Ministerio de Salud. Vea, nosotros tenemos una propuesta sobre ese tema, y es que los profesores, los maestros se dediquen a dar clases. Hoy los maestros están más preocupados por el trapo de piso que hay que comprar, por la luz que hay que pagar, por la cocinera o por un montón de cosas, en temas administrativos, o si hay que construir la acera, o si hay que repintar el techo, o si hay que... Todo eso le toca que hacerlo a los maestros hoy en día. La propuesta nuestra es que eso se le encargue, por eso hay que reformar la ley y sean las municipalidades quienes conocen el problema de sus comunidades, los problemas que tiene el Sensinay, el problema que tiene su escuela, que tiene la infraestructura vial de su cantón, en las municipalidades. Eso tiene que ser atendido por medio de asociaciones de la municipalidad, recursos que no se ejecutan en el Ministerio de Educación, escuelas que no se reparan o escuelas que no se hacen porque no pueden ejecutar los recursos. Pero eso no es porque no hay recursos, porque sí hay recursos. Lo que no hay es capacidad de ejecución. Trasladémosles esos recursos que sean bien fiscalizados a las municipalidades, y que esas municipalidades en su comunidad contraten a la empresita de construcción que hay en el cantón y que puede hacer esos trabajos. Ya no tenga que ir una empresa de San José a hacer construcciones en Pérez Celedón, porque fue la que ganó la licitación. La municipalidad de Pérez Celedón saca la licitación o la contratación directa o la contratación de menor cuantía, cualquiera que sea, y especifiquen las condiciones, que debe ser una empresa local que cumpla con los requisitos, pero que sea local, que tenga tantos años de experiencia, un ingeniero profesional, todas las especificaciones para asegurarse de que la obra va a estar hecha en tiempo y forma y con calidad, pero que sean las municipalidades. Doctor, qué importante, y lo que dice don Royce, que lo conversábamos antes del programa, el hecho, lo hablamos en relación con el CNP, de generar que los recursos se queden dentro de nuestras propias comunidades. Qué interesante sería ver, nosotros sufrimos, llevamos 4 o 5 años o más con el tema de nuestra escuela, que hasta ahora se está haciendo, y efectivamente es una empresa fuera de nuestra zona la que está haciendo toda la construcción. Entonces tenemos el tema de que no es mano de obra nuestra, no son profesionales de ingeniería nuestros, posiblemente muchos de los materiales tampoco salen de acá mismo, y eso sería súper importante para que esos recursos se queden en nuestras comunidades. Igual el sector municipal debe ser fortalecido. Hablábamos también con un invitado recientemente que nos comentaba que acá en Costa Rica lo que se distribuye a las municipalidades es la 8ª parte de lo que se distribuye en países desarrollados. Vemos hace 2 días la muerte de un chiquito de 3 años en un accidente, cuando el alcalde dice: nosotros quisimos reparar este puente y no se nos permitió, pero tampoco lo reparó CONAVI. Entonces, hay un montón de recursos que también deberían ser manejados por las municipalidades, porque los caminos, incluso los mismos caminos nacionales, deben ser priorizados por nuestras municipalidades antes de darles el mantenimiento. Eso tiene que ver con la descentralización de la administración. Las municipalidades no están ahí para aparecer cada 4 años, es para que tengan la sustentabilidad de la ejecución de la obra pública. Tiene que ser una realidad. No puede ser que se le giren pocos recursos o no se le giren recursos, que se sepan las necesidades que se tienen en un puente, en un camino, en algo que incluso puede arriesgar la vida de las personas, y no se tenga, la municipalidad no puede hacerlo porque no tenga recursos. Nosotros hemos trabajado también en ese tema con los alcaldes
para plantear un modelo donde las alcaldías tengan, pero que no sea algo de papel, porque es bonito ponerlo en el papel. Eso tiene que ser reformado porque la descentralización nos va a beneficiar a todos. Si todo lo manejamos de San José o del ministerio ahí arriba, en lo que terminamos son en problemas como los que ya estamos viendo ahora. Y es que siempre en este tema, o sea, ¿cómo va a ser posible que nuestras calles sean podadas por empresas que grandes, ¿verdad? Que no generaron, como lo dice Marco, no contrataron a peones oriundos de cada zona, de cada sector, a hacer esos trabajos en carretera. Gana la licitación una empresa grande, enorme, que no es ni siquiera de la comunidad, que hace de todo, que tiene un montón de subempresas ahí pequeñitas, hijas, y que las utiliza para ese tipo de cosas. Y subcontratan a otras empresas, ¿verdad? Y pagándole precios ruinosos, y nada está quedando en la comunidad. Eso volvemos al modelo municipal. Pueden ser asociaciones de desarrollo. ¿Por qué las asociaciones de desarrollo no pueden? Si allá en Puerto Jiménez está la ADI Corcovado, que le vende al CNP, y lo pusimos en un modelo que se llama los productos producidos por productores locales, que es esa fuente de desarrollo para los productores de ahí. ¿Por qué no puede ser también una ADI la que haga las reparaciones en las aceras, la que haga las reparaciones en las escuelas, la que haga la chapia en las aceras, en las rondas de la comunidad, pero contratado por quién? Con los recursos que le lleguen a quién? A las municipalidades. Esto no es un tema político, debe ser una política país, porque si no vamos a seguir pensando en los votos que voy a ganar, en los votos que voy a tener ahí, ¿verdad? Si contrato, o los recursos que me van a dar, si contrato a esta empresa o si le doy la administración a esta otra, y no, el país tiene que estar primero. Y a veces, yo sé que suena romántico este tipo de cosas, pero los casos que hemos visto últimamente nos dicen que tenemos que cambiar el modelo de cómo estamos desarrollando la obra pública. Nos quedan 2 minutos, don Rojis, para un mensaje final. ¿Por qué debería el país votar nuevamente por el PAC? Con toda transparencia y con toda honestidad, la política hoy se ha convertido en un problema social. La gente no cree en la política, la gente no cree en los políticos. Necesitamos darle confianza a la gente, a nuestros votantes. La gente tiene que ser fiscalizadora de las acciones, de las tareas que hacen los políticos. Tienen que ser críticos en la construcción de un país más desarrollado. Tenemos que ser progresistas con el tema del ambiente, del cuidado de la familia, de nuestros ancianos, de nuestros productores, de nuestras instituciones. El problema que estamos enfrentando hoy es un problema de falta de credibilidad en nuestro sistema político, pero eso se debe a las tantas malas experiencias que hemos estado viendo, que, repito, no es un tema de partidos políticos, es un tema de personas. Nosotros, como Partido de Acción Ciudadana, hemos hecho una propuesta con don Huelmo Ramos y con un equipo de trabajo que estamos dando la cara, estamos viendo a la gente a los ojos y hablándoles con claridad, porque mandar mensajes hoy es lo más fácil por las redes sociales, pedir el voto por las redes sociales es lo más fácil. Y creemos que tenemos, a pesar de los problemas de la pandemia, tenemos que ver a la gente. Las necesidades están en los territorios, no se pueden resolver en una oficina tomando café caliente con aire acondicionado. Eso es un mito que tenemos que eliminar de nuestros jerarcas, y que las necesidades se deben de atender en los territorios donde está la gente con las necesidades. Esa es nuestra propuesta, seguir con un modelo de desarrollo territorial que incluya a nuestros productores y a las familias costarricenses. ¿Don Marco?
No, muchas gracias a don Roque, más bien por acompañarnos, es sumamente interesante, uno desearía tener muchísimas horas para hablar de estos temas, pero bueno, qué importante y llamar a la comunidad y a nuestros conciudadanos y decirles que el voto hay que reflexionarlo y que nosotros los ticos tenemos que pasar de un tema que se ha vuelto un formalismo, que es emitir el voto, a exigir que con ese voto se le diga a los gobernantes nuestros que hagan lo que tienen que hacer. Bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su sintonía. Quédense acá en el canal Altavisión con su programa Tertulia de Fútbol con Café. Nos vemos de hoy en 8 y muchas gracias. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hola, en estos días realizamos en nuestros hogares más actividades, como por ejemplo el teletrabajo o la educación de nuestros niños. Estar todos los miembros de la familia más tiempo en la casa implica utilizar más energía, lo que a la vez aumenta la factura eléctrica. Es por eso que es importante que todos en la casa se comprometan a ahorrar energía para cuidar la economía familiar. Apaguen